Audiolibro producido por la Dirección de Educación Básica Especial titulado Antologías literarias para cuarto de secundaria. Una salita cerca de la calle Edward, 1947. Graham Greene, inglés. Luego oyó un profundo suspiro, mientras el recién llegado se ubicaba en el asiento contiguo. En la pantalla, los acontecimientos habían adelantado con tal rapidez que Pompilia ya se había matado con un puñal. Por lo menos eso supuso Craven, y yacía inmóvil y opulenta entre sus lacrimosas esclavas. Una voz fatigada y baja suspiró cerca de la oreja de Craven. «¿Qué pasó? ¿Está durmiendo?» «No, está muerta». «¿Asesinada?», preguntó la voz con intenso interés. «No creo. ¿Se suicidó?» Nadie chistó. Nadie estaba tan interesado como para reprochar una conversación. Los espectadores yacían en sus diversos asientos en actitudes de cansada distracción. La película no terminaba allí. Había que considerar todavía ciertas criaturas. ¿Continuaría todo en segunda generación? Pero el hombrecito barbudo, sentado junto a Craven, solo parecía interesarse en la muerte de Pompilia. El hecho de haber entrado en ese momento parecía fascinarlo. Craven oyó 2 veces la palabra coincidencia. El viejo siguió hablando solo, con voz baja y anhelante. «Pensándolo bien, ¡qué absurdo!» Y luego, nada de sangre. Craven no escuchaba. Seguía sentado con las manos apretadas entre las rodillas, analizando el hecho que tantas veces había considerado. Que corría el riesgo de volverse loco. Tenía que hacer un esfuerzo, tomarse unas vacaciones, ver un médico. Dios sabía qué infección corría por sus venas. Advirtió que su vecino le hablaba. «¿Qué?», le preguntó impaciente. «¿Qué decía?» «Que usted no puede imaginarse la cantidad de sangre que habría». ¿A qué se refiere? Cuando el hombre le hablaba, le rociaba con su aliento húmedo. Había en su voz una pequeña burbuja, algo como un impedimento. «Cuando uno mata a un hombre», dijo. «Esta era una mujer», dijo Craven con impaciencia. «Es lo mismo». «Y esto no tiene nada que ver con un asesinato, por otra parte». «No importa». Parecían haberse internado en una absurda e insensata disputa en la oscuridad. «Yo sé, ¿sabe?», dijo el barbudo, con un tono de enorme orgullo. «¿Sabe qué? ¿Cómo son esas cosas?», dijo con cautelosa ambigüedad. Craven se volvió y trató de verlo más claramente. ¿Estaría loco? ¿Sería esto un anuncio de lo que podía ocurrirle a él? ¿Algún día se dedicaría a murmurar palabras incomprensibles a los desconocidos en los cinematógrafos? Mientras trataba de seguir la película, pensó: «No, por Dios, no me volveré loco todavía. No me volveré loco nunca». No podía distinguir nada, excepto la mancha negra del cuerpo de su vecino, como una bolsa. El hombre había empezado nuevamente a hablar consigo mismo. Decía: «Charla, tanta charla. Dirán que fue por las 50 libras. Pero es mentira. Hay motivos y motivos. Siempre se conforman con el primer motivo. No buscan nunca más allá. 30 años de limitado orgullo. 30 años de motivos. Son tan simples», agregó finalmente, con el mismo tono de anhelante y limitado orgullo. Así que esto era la locura. Mientras pudiera darse cuenta de ello, sería cuerdo, relativamente hablando. No tan cuerdo quizá como los judíos del parque o los guardias de la calle Edward, pero más cuerdo que esto. Era como un mensaje de estímulo, mientras el piano seguía tintineando. Luego el hombrecito se volvió hacia él y nuevamente lo roció. «¿Se mató, dice usted? Pero ¿quién puede saberlo? No basta saber qué mano sostenía el cuchillo».
Repentina y confiadamente apoyó su mano sobre la de Kraven, una mano húmeda y pegajosa. Al comprender el posible significado de sus palabras, Kraven dijo horrorizado: ¿De qué está usted hablando? Yo sé, insistió el hombrecito. Un hombre en mi posición llega a saber casi todo. ¿Cuál es su posición?, dijo Kraven, sintiendo sobre la suya la mano pegajosa. Quizás se estaba portando como un histérico. Después de todo, había decenas de explicaciones. Podía ser alquitrán. Una posición que a usted le parecería bastante desesperada. A veces la voz se ahogaba completamente en la garganta. Algo incomprensible había ocurrido en la pantalla. Quita uno un momento la mirada de esas películas antiguas y el argumento avanza hasta volverse irreconocible. Solo los actores se movían lentamente y a sacudidas. Una joven en camisón parecía llorar en brazos de un centurión romano. Kraven no había visto antes a ninguno de los dos. «No temo la muerte, Lucius, en tus brazos». El hombrecito comenzó a reírse burlonamente, con aire de entendido. Otra vez hablaba solo. Hubiera sido fácil no prestarle ninguna atención, si no hubiera sido por esa mano pegajosa que ahora se había retirado. Parecía estar tanteando el asiento frente a él. Tenía la costumbre de dejar caer la cabeza repentinamente hacia un costado, como un retardado. Dijo clara e insólitamente: «La tragedia de Bayswater». «¿Qué es eso?», preguntó con sequedad Kraven. Había visto esas palabras en un diario antes de cruzar el parque. «¿Qué? Eso es de la tragedia. Pensar que a Cullen Mews lo llaman Bayswater». De pronto, el hombrecito comenzó a toser, volviendo la cara hacia Kraven y tosiéndole encima. Parecía una venganza. Luego dijo con voz cascada: «¿Dónde está mi paraguas?» Se levantó del asiento. «Usted no tenía paraguas». «Mi paraguas», repitió. Y pareció perder definitivamente la palabra. Salió tropezando con las rodillas de Kraven. Kraven lo dejó salir, pero antes de que tuviera tiempo de llegar hasta las ondulantes y polvorientas cortinas de la salida, la pantalla apareció vacía e iluminada. La película se había cortado. Y alguien encendió inmediatamente una araña cubierta de tierra que pendía en medio de la sala. La luz era suficiente para que Kraven pudiera ver las manchas de sus manos. Esto no era histeria. Esto era un hecho. No estaba loco. Había estado sentado al lado de un loco que en algún lugar... ¿Cómo se llamaba? ¿Colin? Kraven se levantó de un salto y salió. La cortina negra le golpeó la cara, pero era demasiado tarde. El hombre se había ido y tenía 3 esquinas para elegir. Eligió, en cambio, una casilla telefónica y marcó, con una sensación curiosa de cordura y decisión, el 999. No tardó más de 2 minutos en dar con la sección que buscaba. Se mostraron interesados y muy atentos. Sí, había un crimen en Cullen Mews. Habían degollado a un hombre de oreja a oreja con un cuchillo de cortar pan. Un crimen horrible. Kraven empezó a decirles que había estado sentado al lado del asesino en un cinematógrafo. No podía ser otra persona. Todavía tenía las manos manchadas de sangre. Y mientras hablaba, recordó con repugnancia la barba húmeda. Pero la voz de Scotland Yard lo interrumpió. «Oh, no», decía, «tenemos al asesino. De eso no cabe duda ninguna. Es el cadáver lo que ha desaparecido». Kraven colgó el receptor. Se dijo en voz alta: «¿Por qué tenía que sucederme esto a mí? ¿Por qué a mí?». Volvió a penetrar en el horror de su sueño. La escuálida y oscura calle era uno de los innumerables túneles que comunicaban las tumbas, donde los cuerpos imperecederos yacían.
Fue un sueño, se dijo, y al apoyarse en la pared, vio en el espejo, arriba del teléfono, su propia cara, rociada por diminutas gotitas de sangre, como el rocío de un perfumero. Comenzó a gritar: «¡No quiero volverme loco! ¡No quiero volverme loco! Estoy en mis cabales. ¡No quiero volverme loco!». Una pequeña multitud empezó a reunirse y pronto acudió un policía.